hemos estado entendiendo mi esposo y yo cómo el Señor en este tiempo quiere librarnos del temor. Yo creo que ha habido una serie de acontecimientos que hace que la gente entre en un temor, en un miedo. Aún me han comentado que las personas que de alguna manera han padecido este COVID han tenido problemas de depresión, problemas de temor, de miedo, de ansiedad. Y es algo que el enemigo quiere venir a poner en nuestras vidas. Quiere robar la bendición, quiere robar la paz que el Señor nos ha dado, pero dice que las armas de nuestra milicia son poderosas, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza y todo lo que el enemigo quiere venir a traernos en destrucción. Y vamos a ir, te invito a que me acompañes a Mateo 14. El día de ayer, los sábados a las 11 de la mañana tenemos una reunión de mujeres, ahorita lo estamos teniendo por Zoom, y el día de ayer le pedí a una de las mujeres que compartiera acerca de esto. Fuimos muy bendecidas. Entonces, si tú te animas, nos haces saber para mandarte el link cada sábado y que te estés conectando a nuestra reunión de mujeres. Mateo 14, vamos a comenzar a leer desde el versículo 22. Es un pasaje que yo creo que todos conocemos, hemos escuchado en alguna ocasión. Y dice aquí: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Quiero decirte que pasó muchas horas de cuando Jesús despide a los discípulos en la barca y él se queda orando, primero despidiendo a la gente y luego orando. Pasa un buen tiempo. Y luego dice el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿de qué manera? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces el intrépido de Pedro, ¿verdad?, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Qué palabra tan pequeña, pero cuando proviene de nuestro amado Jesucristo, es una palabra poderosa. Y dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó a Pedro? Tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Este es un pasaje muy interesante porque es algo que a ti y a mí en cualquier momento de nuestra vida nos sucede. Estamos en un momento, en una situación donde Dios está con nosotros porque Él es Emmanuel, Dios con nosotros, donde sabemos que Él ha dicho: nunca te voy a dejar y nunca te voy a abandonar. Pero que aún oímos una voz de Jesús que nos dice: ven a caminar sobre lo natural, ven, yo estoy contigo. Y así como Pedro
a lo mejor con mucho entusiasmo y con mucha emoción bajamos de la barca y ponemos un pie y a lo mejor sentimos duro el piso, si no, no podemos pasar el otro. Y estando ahí parados sobre lo natural, comenzamos a caminar como lo hizo Pedro. Sin embargo, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. ¿Qué hace? Hace lo que le hizo a Pedro. Dice que hubo un fuerte viento. Cuando hay un fuerte viento, el agua se comienza a mover, y más en el mar. ¿Y qué hizo esto? Comenzó Pedro a tener temor, a tener miedo, a dudar de esa confianza donde cuando Jesús dijo, ven, dijo, pues si es Jesús y me está diciendo que vaya, yo voy. Y con mucha emoción comenzó a caminar. Pero al quitar la mirada de Jesús, al ponerlo en las circunstancias, a ponerlo en las dificultades, a darle oído a ese viento de mentira que muchas veces el enemigo sopla para turbarnos, para preocuparnos, para desanimarnos, para sentirnos enfermos, para sentir que ya no hay respuesta, que es difícil. Comenzamos a dudar y nos comenzamos a hundir. Y vemos en esta palabra algunas palabras importantes, como es miedo, como es temor, como Jesús habla de la fe y también habla del por qué dudaste. Palabras que de alguna manera se pueden relacionar. ¿Por qué? Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a leer del 16 al 18, de primer carta de Juan, capítulo 4, del 16 al 18. En una ocasión me dijeron que por qué era más rápido Juan que Pedro. ¿Se acuerdan cuando Jesús resucita? Este es un breviario cultural. Cuando Jesús resucita y van los discípulos, entre ellos Pedro y Juan, a ver que Jesús había resucitado. ¿Quién llegó primero? Juan. ¿Por qué llegó primero? Porque Juan tiene hasta tercera de Juan y Pedro nomás hasta segunda. Fue más veloz. Ese es el breviario cultural. Vamos a leer. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando Jesús le dice a Pedro, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste temor? ¿Por qué hubo miedo en tu corazón? Hay una palabra que se utiliza aquí en Primera de Juan, donde dice, en el amor no hay temor. Y esta palabra en el original, pues es una palabra que es phobos, que nos habla del temor, pero en el sentido de terror, pero también como reverencia a Dios. Pero de esta palabra se deriva una que es fobia. Y esta palabra fobia o fobeo se define como un pánico que se apodera de una persona y la hace correr o escapar, estar alarmada, asustada, espantada, desmayada y todas las hadas, no es cierto, llena del terror, intimidada, ansiosa
y aprensiva. Esta definición que él me estaba dando, la fobia, que viene de temor, mucho de lo que menciona esta definición es lo que se está viviendo en la actualidad con más fuerza sobre la gente. El enemigo lo que quiere traer es temor a nuestra vida. Quiere que nosotros quedemos atrapados como una cárcel, donde sentimos que no podemos salir, donde comienzan a surgir cosas que nos traen como en un pánico, como en una desesperación, con manera de correr o escapar. Hay ansiedad que la gente ha estado teniendo y que en las noches siente que necesita salir corriendo de su casa. Se alarma, estar alarmada, asustada. ¿Estaré contagiado? ¿No estaré contagiado? ¿Me irá bien? ¿Me irá mal? ¿Me voy a enfermar? Vemos tantas noticias, cuánta gente no ha partido ha muerto a consecuencia de esta enfermedad, y comienza a querer el miedo entrar a nuestra vida, entrar en nuestras emociones, entrar en los pensamientos. También dice, está asustada, está espantada, desmayada. ¿Qué es la palabra desmayar? Porque dice, a su tiempo cegaremos si no desmayamos. La palabra cuando habla de desmayar es soltar. Desmayar, dijimos, es soltar. ¿Qué soltamos? Las promesas de Dios. Lo que Él ha prometido que Él va a hacer en tu vida y en mi vida. Y yo te recuerdo que Dios ha dicho que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Que lo que Él ha prometido hacer en ti y en mí, Él lo va a cumplir. Pero lo que Él necesita es que tú y yo le creamos, que tú y yo confiemos, que aunque se levanten las olas, que aunque el viento venga a soplar, que aunque me quiere hundir, yo sepa que yo estoy confiando en el Todopoderoso. Y que yo llegaré a donde Él está, porque yo caminaré en lo sobrenatural, porque no estoy dependiendo de mis fuerzas ni de mis capacidades, sino que estoy dependiendo de su mano de poder, que me levanta, que me restaura, que me fortalece, que Él ha dicho que Él es mi sanador, que Él ha dicho que Él es mi libertador, que Él es el todo para mi vida. Pero yo necesito confiar, necesito poner mis ojos en Él. No en cómo lo hizo Pedro, en las circunstancias, en lo que se oye, en lo que se ve, porque sabes que lo que viene de los sentidos naturales muchas veces sobrepasa nuestra fe, y es cuando nos hundimos. Por eso yo no debo de depender de mis sentidos naturales. Dice la palabra que andamos por fe y no por vista. No andamos por lo natural, sino en lo espiritual, confiando en nuestro Dios Todopoderoso. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, de temor. En algunas partes lo traducen de temor y otros en cobardía. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios no nos quiere cobardes, sino dice de poder, de amor y dominio propio. El poder, el dunamis, que viene de Dios. El amor ágape, que me capacita, que me hace sentir ese amor, amada, que yo soy amada por mi Dios. Por eso decía 1 de Juan 4:18, que en el perfecto amor echa fuera todo temor. Y entonces yo puedo entender que el Señor, su deseo es que yo confíe en Él, que mi vida le pertenece. Y cuando yo estoy llena del Espíritu Santo, entonces no habrá lugar para el temor. Y en este tiempo Dios nos llama a caminar sobre las aguas, como lo hizo con Pedro.
Y hay un canto ya muy antiguo que dice así, dice: ven a caminar sobre las aguas, ven a caminar sobre el mar, confíame tu mano, no temas nada, y ven a caminar sobre el mar. Y eso es el Señor lo que nos está diciendo hoy. Confíame tu mano, no temas nada, y ven a caminar sobre el mar. No es fácil. No es fácil porque si recordamos, humanamente tenemos muchas limitaciones y por decir, nos comienza a doler en alguna parte y ya comenzamos a decir, híjole, ay, no será cáncer, ay, no será esto, ay, no, y la mente comienza a irse a una dimensión mucho más allá de lo que nosotros creemos, ¿verdad? O hubo una noticia y dice, se accidentó, y decimos, ¿y qué le pasó? Ay, ya estamos viendo a la persona en un funeral, ¿verdad? Donde ya pensamos que hasta se murió. O dicen, pero no le pasó nada. Pero ¿cómo la mente es tan fuerte, tan ágil? Es como si fuera un enemigo al que el Señor dice que nosotros debemos llevar cautivo todo pensamiento en obediencia a Él. ¿Por qué? Porque decía un pensador cristiano, decía que nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero lo que sí podemos evitar es que hagan nido aquí. Viene un pensamiento y a lo mejor no lo pude evitar, pero lo que sí puedo evitar es que ese pensamiento se anide y me haga entrar en una cárcel que me limita, que no me haga vivir la salvación y la prosperidad que Dios tiene para mi vida. Yo tengo que reprenderlo y llevarlo en obediencia. Por eso Pablo decía en Filipenses 4:8 que debemos de pensar en todo lo bueno, en todo lo honesto, en aquello que es digno de alabanza. Dice, en esto pensad. No debemos darle rienda suelta a nuestro entendimiento, a nuestra mente, perdón. Y vamos a ir a 2 de Corintios 5:14. Porque algo clave para que el temor no esté en nuestra vida, algo clave para que el miedo se vaya de nuestro corazón cuando estamos viviendo momentos difíciles, es lo que dice 2 de Corintios, capítulo 5, verso 14. Y dice aquí la palabra, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. Y fíjate lo que significa la palabra constriñe, porque es una palabra difícil, una palabra que pues no lo tenemos en nuestro lenguaje diario. Pero la palabra constriñe aquí significa sostener junto o agarrar apretadamente. Le voy a pedir a mi hija si pasa tantito para poder saber lo que el Señor hace aquí en 2 de Corintios 5:14. Dice, el amor de Cristo ¿qué? Nos constriñe. Yo soy Cristo, ¿sí? Tú eres mi hija. Y dice que el amor de Cristo constriñe. Ahí está junto a nosotros, nos aprieta, nos abraza y no nos deja ir. Hay veces que somos medios cabezoncillos, de verdad, y queremos irnos, y el Señor, vete para acá, tú eres mi hija, tú eres mi propiedad, he dado mi sangre por tu salvación, yo te he redimido, yo te he comprado, y el amor de Cristo no nos deja ir.
Y esto es lo que yo debo de saber siempre. Gracias. Que el amor de Jesús, el amor de Cristo está ahí, agarrándome apretadamente, me sostiene junto a Él. Y dice en la definición, dice que la palabra describe a gente que está afligida con varias enfermedades y dolores o paralizada por el temor. Dice, en cada uso de la palabra hay un sentido de apremio, un asir apretado que evita que alguien escape. El amor de Cristo no deja lugar para otras alternativas, excepto para dedicarle nuestras vidas a Él. Porque con Él todo lo tenemos. Él es nuestro todo, o Él debe ser nuestro todo. Él debe ser el número 1 en nuestra vida. Por eso en el Salmo 112, versículo 7, dice la palabra, ese es un salmo donde la palabra habla, si tú lees desde el versículo 1, comienza diciendo, bienaventurado el varón. Aunque esté un poquito gordito, no debemos de decirles así. Bienaventurado el varón, dice, que se deleita en el Señor, en Jehová su Dios. Y comienza a describir la vida de un hombre que sabe deleitarse en la presencia de Dios. Y esa persona, porque hablando no nada más del hombre, sino de la mujer, como género humano, el hombre, dice la palabra, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que ven sus enemigos su deseo. ¿De qué me está hablando aquí? No me está diciendo que como hijos de Dios nunca vamos a tener malas noticias. Vamos a recibir malas noticias. Pero ¿cuál es la diferencia? Que cuando esas noticias vienen a mi vida, mi corazón estará asegurado en que Dios tiene la última palabra, en que Dios tiene mi vida en sus manos, en que Él me ha dicho, no temas porque yo estoy contigo. El que Él me ha dicho, como nos recordaban ayer en la prédica, en la administración de las mujeres, la palabra dice que hay 365 versículos que me dicen, no temas. Uno para cada día. Dios sabe de qué pata cogíamos tú y yo. ¿Sí? Que tendemos a temer. Tendemos a que nuestro corazón quede apretado en esos temores, en esa incertidumbre. Sentirnos ahogar como lo hizo Pedro. Que si no completo para el gasto, que si no habrá trabajo para el día de mañana, que si estaré enfermo, que si mis hijos no estarán buscando de Dios, que tantas situaciones, si hay trabajo, si no hay trabajo, si el negocio estará bien, si el negocio estará mal. Hay tantas cosas que pueden venir a afanarnos, que pueden venir a atrapar nuestro corazón para dudar. Pero aquí me está diciendo que como hijo de Dios, si yo me deleito en su presencia, entonces tendré un corazón que aunque vengan las malas noticias, no voy a temer. Mi corazón estará firme, dice, confiado en el Señor, no dudando. No como Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El dudar es lo contrario a confiar en nuestro Dios. Así como Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, en el mundo habrá aflicciones, tendrás muchas aflicciones, pero confía, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Ciertamente el mundo
el sistema nos quiere atrapar, envolver. Muchas veces lo hace para alejarnos de Dios, y cuando estamos alejados de Dios comienzan los ataques, ¿verdad? Porque muchas veces nos vamos, dejamos de buscar de Dios y pareciera que nos va muy bien. Y al tiempo se comienzan a complicar las cosas. Y al tiempo vienen los ataques, vienen los dardos, como dice Efesios 6, que vienen los dardos del enemigo para venirnos ¿a qué? A destruir. Y cuando no tenemos un escudo de fe para poder esquivar todos los dardos del enemigo, vienen, nos atrapan, nos lastiman, nos enferman, ya no sabemos ni qué hacer. Y muchas veces, caminando en el Señor, a veces se nos dificulta manteniéndonos creyendo en el Señor. Pero dice el Señor que asegurado debe estar nuestro corazón en Él. No debemos tener temor. Y vamos a ir a Isaías 54:14. Y este versículo es muy hermoso. Y subráyalo porque esa es una promesa para tu vida y para mi vida. Isaías 54:14 dice: con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. ¿Quién lo cree? Yo creo este versículo para mi vida, donde dice aquí que con justicia yo seré adornado, que estaré lejos de la opresión que el enemigo siempre quiere traer a nuestra vida. Dice, estarás lejos de la opresión. ¿Por qué? Porque no voy a temer, porque aunque vengan malas noticias, mi corazón va a estar asegurado, creyendo que Dios tiene el cuidado de mi vida, sabiendo que yo estoy en el hueco de la mano de mi Señor, que Él ha dicho que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta la venida de Jesucristo. Él estará haciendo lo que Él desea en nuestro corazón. ¿Qué depende de mí? De seguirle creyendo, seguir confiando en su palabra, en su propósito, en su llamado para mi vida, en que aunque vengan momentos difíciles, a lo mejor voy a respirar hondo y a seguir creyendo que Dios siempre ha sido fiel, que Dios siempre ha tenido cuidado de mi vida. Hay un versículo en el Salmo 17:8. El salmista lo dice. Este es uno de mis preferidos que le digo al Señor. Y dice: guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. ¿A poco no está muy hermoso este versículo? Porque yo creo que en la niña, por eso muchas veces cuando estás haciéndole así y dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo que la niña esté jugando con la muñeca. Nana. Cuando nos entra algo en el ojo, y sobre todo lo que marca la niña o la pupila, nos llega a tocar, todo el cuerpo se destempla. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos estaba bebé y agarró un cepillo de esas con cerdas de plástico y sin querer él hizo esto y atrás estaba mi esposo y una de las cerditas le entró en el ojo. Él se sintió, pues solamente él sabe cómo sintió de feo, ¿verdad? Pero aquí me está diciendo que Dios nos va a cuidar y Dios nos va a guardar como a esa niña de su ojo, que Él nos va a esconder bajo la sombra de sus alas para que tú y yo nos encontremos protegidos por el glorioso y precioso Espíritu Santo. Amén. Y una de las cosas que hoy entendía, cuando en la mañana que me desperté, venía a mi mente
Primera de Samuel 17, y si tú lo buscas en tu casa encuentras que aquí describe la batalla de David contra Goliat. Y encontramos que era un episodio difícil para los israelitas, porque estaba viniendo los filisteos contra ellos para someterlos, pero ellos tenían a un paladín, a un hombre de guerra llamado Goliat, un hombre fuerte, casi 3 metros, grande, fornido. Y dice que todos los varones de Israel huían de su presencia y le tenían gran temor, todos los hombres. Llega David a dejarle lonche a los hermanos que estaban en esa guerra, pues junto con los soldados de Israel. Y cuando él se da cuenta que aquel incircunciso estaba yendo en contra del pueblo de Dios, se indignó. Y entonces fue con el rey y dijo, pues, ¿cómo yo voy y lucho? Un jovencito de alrededor de 15 años que ni siquiera tenía la fuerza para poder agarrar una espada. Él se presenta con Saúl y le dice, tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Y cuando veía un león o cuando venía un oso y tomaba algún cordero de la manada, dice David, yo salía tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Ay, si se levantaba contra mí, dice, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿A poco es muy fácil? Yo creo que si vemos un león o un oso, decimos, patitas, ¿pa' qué te tengo? Córrele, ¿verdad? No nos vamos a quedar enfrentándolo, pero él era un jovencito. Y lo que lo hacía grande era que confiaba en su Dios. Y entonces dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y podemos seguir escuchando esta historia. Pero al final, ¿qué le quisieron poner? Una armadura, él no podía. Dice que aquí David, dice que él agarró su honda, 5 piedritas, las puso en su bolsita pastoril, dice ahí la palabra. Y dice que él dice, Jehová, cuando él está enfrente de Goliat, porque uno de los significados que Goliat tiene es deshonra. ¿Qué es lo que estaba trayendo Goliat a la vida del pueblo de Israel? Deshonra. Los quería tener prisioneros, quería robarles la libertad, someterlos. Y cuando David lo ve, aquel que quiere traer deshonra aún a su misma vida, porque él era un israelita, él le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y sabrá toda esta congregación, dijo David, que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. Y entonces dice que él había tomado en esa bolsa, esa piedra, tomó su honda, la giró y en el momento oportuno la lanzó. Y le vio exactamente en la única parte descubierta de aquel soldado y lo tiró. Y no se quedó así conforme David. Él corrió hasta donde estaba el gigante. Dijo, antes de que se me vaya a levantar
y le quitó la espada, y yo creo que apenas si pudo la espada, la levantó y le cortó la cabeza. Y así hoy el Señor quiere que tú y yo tomemos la onda de Dios, Hoy vamos a tomar la onda de Dios, vamos a entrar en la onda de Dios, que no es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu que tú y yo ganamos las batallas de la fe, creyéndole a Dios que Él es Dios poderoso y que aquello que quiere venir a intimidarme, a traerme miedo, a traer temor, yo me levante, hoy tome la onda de Dios y voy a cortarle la cabeza a eso que quiere traer deshonra a nuestra vida, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Porque hoy es nuestra la victoria, porque Cristo ya la venció por nosotros en la cruz del Calvario. Una clave importante para que tú y yo podamos vencer al enemigo. Y por último, este versículo tampoco se los pasé, es en Isaías capítulo 61, en el versículo 3. Y dice Isaías 61 y 3: a ordenar que a los afligidos de Sión, o a los afligidos de la iglesia, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Tú y yo somos esos árboles de justicia. ¿Quién lo cree? Tú y yo somos esos árboles de justicia. Somos ese plantío de Dios para su gloria. Pero Él ha dicho aquí que Él quiere que pongan óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y aquí hay una clave. Aquí hay una clave que el Señor quiere entregarnos hoy, o quiere recordárnosla si tú ya la sabías. Porque este manto de alegría nos habla de la alabanza. Porque la palabra hebrea de manto es una palabra que es ata. Sugiere que la alabanza no es una prenda de vestir que ocasionalmente usamos, sino que se nos invita literalmente a arroparnos o a cubrirnos de forma tal que no haya hendidura alguna por donde puedan penetrar los elementos hostiles. Este manto de alabanza repele y reemplaza el espíritu de pesadumbre, de incertidumbre, de miedo. Dice, su mensaje de aliento y esperanza se dirige a todos los oprimidos por la duda y el temor. Vístete de este manto. Una pieza de vestir para el invierno solo nos protege del frío cuando lo utilizamos. Pero dice aquí, vistámonos con el manto de alabanza en los momentos difíciles. Haz lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú y yo adoramos al Señor, cuando tú y yo en el día alabamos a nuestro Señor, es estarnos vistiendo de ese manto de alegría, de tal manera que no va a haber ninguna hendidura donde los ataques del enemigo puedan penetrar en duda, en incertidumbre, en temor, en miedo, en angustias, en desesperación, en ansiedades. No van a poder entrar, no van a poder penetrar, porque estoy vestida
de la alabanza, de ese manto que Dios quiere que como su hijo, que como su hija, diariamente yo me vista adorándole a Él, porque es ahí donde la unción fresca estará sobre mi vida. Y la unción dice que pudre todo yugo. Dice que la unción es la que me capacita mi vida para ser más que vencedora en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, Filipenses 4:13, un versículo que la mayoría no sabemos de memoria. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo puedo en Jesús. Está hablando de la palabra Cristo, porque Cristo es el que unge. Todo lo puedo en el que me unge. Todo lo puedo porque Él me capacita. Todo lo puedo porque Él está conmigo y Él pelea. Pero si David hubiera dicho: bueno, Dios pelea por mí, y se sienta en sus laureles, Goliat iba a seguir con vida. Él tuvo que levantarse en fe. Él tuvo que caminar en la promesa. Él tenía batallas. Él ya había ganado contra osos y contra leones, que no era nada fácil, pero Dios lo comenzó a ejercitar. Tenemos a lo mejor nuestras batallas, a lo mejor no son tan grandes, todavía no he a lo mejor ido en contra de un Goliat, pero Dios nos capacita para que veamos su respuesta en lo poco o en lo grande, en lo que casi no tiene dificultad, como en lo que es como una montaña de adversidad. Dios está con nosotros. Dios dice: no temas. Hoy el Señor quiere que caminemos sobre lo natural, como lo hizo Pedro, sobre las aguas, pero sin que haya duda, sin que haya incertidumbre, sino tener la confianza en que si Jesús dijo: ven, yo iré sin dificultad. Que a lo mejor se quiera mover el tapete, confiando en que Dios está conmigo como un poderoso gigante, dice la palabra, en medio de nosotros. Pero también dice: sacúdete el polvo, ese polvo de incredulidad, ese polvo que estorba para que la bendición llegue a nuestra vida. Hoy nos vamos a poner de pie, y ponte de pie en el nombre de Jesús. Vamos a sacudir nuestra vida de toda duda, de todo miedo, de todo temor, de toda ansiedad, de todo lo que ha querido robar la bendición y la paz de Dios sobre nuestra vida. Hoy vamos a ir en contra de todo gigante que ha querido venir a traer deshonra. Él ha sido fiel y Él seguirá siendo fiel para nuestras vidas. Cierra tus ojos. Hoy alza tus manos. Hoy declara que eres libre. Hoy declara que hoy todo miedo y que toda ansiedad hoy se va, hoy se quita. Hoy somos libres en el nombre de Jesús. Y cantamos esta adoración. Dios de Abraham, eres Dios que cumplirá cada pacto hasta el final. Una y otra vez te has mostrado fiel y lo volverás a hacer a pesar de la fuerte tempestad. Sí, Señor. Estaré y aprenderá este corazón a confiar en Él. Grande es tu fidelidad a mí. Cántalo, cántalo. Grande es tu fidelidad a mí.
voluntad para nuestra vida, Padre. Y hoy tú nos abrazas y nos fortaleces en el nombre de Jesús. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará. Yo confiaré en Cristo, Anclado estoy en Él. anclado estoy en Él, mi esperanza firme Nunca me fallará. me fallará. Yo confiaré en Cristo. Decláralo en fe. Anclado estoy en Él, mi esperanza firme Nunca me fallará. me fallará. Yo confiaré en Cristo, anclado estoy en Él, mi esperanza firme nunca me fallará, nunca me fallará. Oh, grande es tu fidelidad Sí, a Señor, grande ha sido tu mí. fidelidad. Grande es tu fidelidad a mí. Del amanecer a la anochecer yo te alabaré. Grande es tu fidelidad a mí. Sí, Señor, hoy en tu nombre, Jesús, estamos aquí. Queremos que tu mano de poder se meta en medio de nuestro corazón. Señor, arranca en medio de nuestra vida toda incertidumbre. Arranca de nuestra vida toda duda. Arranca de nuestra vida todo temor, todo miedo, toda angustia, toda pesadumbre, todo aquello que el enemigo ha querido venir con mentiras a mantenerme como en una cárcel. Hoy tu mano de amor, Señor, quitando todo aquello de nuestro corazón. Señor, tú nos das un corazón que en ti está asegurado, confiado, sin temor, porque sabemos que te tenemos a ti, oh Dios poderoso. Precioso Rey de Gloria, hoy nos levantamos creyéndote que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor tuyo, precioso Jesucristo. Gracias porque tu perfecto amor hoy echa fuera todo temor de nuestra vida. Y hoy somos libres. Hoy somos libres para adorarte. Hoy somos libres para adorarte. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para más mensajes y videos como este, del lado izquierdo estarán apareciendo. No olvides suscribirte a nuestro canal Comunidad Tijuana y para más contenido seguirnos en nuestras redes sociales.